Bienvenidos a Misterios y Relatos de Terror. En las profundidades de la selva colombiana, donde la naturaleza esconde secretos milenarios, emergen historias que desafían la razón y congelan la sangre. Aquí, entre sombras y susurros, descubrirás relatos aterradores que te transportarán a lugares donde lo desconocido se vuelve realidad. Prepárate para adentrarte en una dimensión donde el miedo es palpable y los misterios aguardan a ser revelados. Hace varios años, por razones de trabajo, me vi obligado a dirigirme a una zona remota del departamento de Chocó. Mis compañeros y yo fuimos asignados a un resguardo indígena, un lugar profundamente aislado, donde el silencio de la selva parecía engullir cada sonido. El viaje fue largo y agotador, con caminos que parecían devorar a cualquiera que se atreviera a transitarlos. Nuestra misión era sencilla: pasar una semana allí, realizando chequeos de salud y otras tareas relacionadas. Al principio todo transcurría con normalidad, pero un día, cerca del mediodía, algo rompió esa aparente calma. Un grupo de 5 indígenas llegó corriendo desde la espesura, sus rostros desfigurados por el miedo, sus respiraciones entrecortadas como si hubieran visto a la muerte misma. Uno de ellos, con la voz temblorosa, nos contó lo que habían presenciado. Mientras buscaban provisiones cerca de una quebrada, habían visto la figura del Moán, una entidad legendaria de la región. Según ellos, esa siniestra figura había raptado a uno de sus amigos, arrastrándolo hacia las profundidades de la selva. El resguardo se sumió en un silencio aterrador. Nadie se atrevía a pronunciar palabra, pero la decisión de actuar no tardó en llegar. Un grupo de indígenas, armados únicamente con palos y piedras, decidió ir en busca del desaparecido. Sentí una mezcla de deber y temor en mi interior. Sin pensarlo 2 veces, me ofrecí para acompañarlos. Después de todo, era mi responsabilidad proporcionar asistencia médica en caso de necesidad. Aunque una parte de mí deseaba no haber tomado esa decisión, algo en mi interior me decía que había cruzado un umbral del que no habría retorno. Nos adentramos en la selva, siguiendo la dirección que nos indicaron. La vegetación era densa. A medida que avanzábamos, el aire se hacía más pesado, como si la selva estuviera cerrándose sobre nosotros, estrangulando cualquier esperanza de escape. Los árboles parecían observarnos, sus ramas se enroscaban sobre sí mismas como dedos deformes que buscaban atraparnos. Llegamos a la quebrada, pero no había rastro alguno de su amigo, ni del Moán. La corriente del agua era inquietantemente suave, como si el mismo río supiera que algo terrible había ocurrido. Durante horas, buscamos incansablemente entre los árboles y la maleza, pero la oscuridad comenzó a caer rápidamente, como un manto opresivo que no podíamos sacudir. Con la llegada de la noche, una sensación de pesadez se apoderó del ambiente. Decidimos regresar al resguardo, prometiéndonos continuar la búsqueda al amanecer, aunque en el fondo de mi ser, algo me decía que el tiempo ya no estaba de nuestro lado. A las 6 de la mañana del día siguiente, con los primeros rayos del sol filtrándose entre las hojas, retomamos la búsqueda. Esta vez, estábamos decididos a ser más cuidadosos, a no dejar ningún rincón sin revisar. El silencio era sepulcral, interrumpido solo por nuestros pasos y la respiración contenida de mis compañeros. El ambiente estaba cargado de una tensión que parecía vibrar en el aire, como si la selva misma nos estuviera vigilando, esperando el momento oportuno para atacar. De repente, un grito desgarrador rompió la quietud, seguido por el eco de nuestros corazones acelerados. Corrimos hacia la dirección del sonido y al llegar, lo vimos. Allí estaba, el hombre al que habíamos estado buscando. Pero lo que encontramos no era lo que esperábamos. Su cuerpo yacía en el suelo, pero no como uno esperaría ver a alguien después de pasar una noche en la selva. No, lo que vimos fue algo que se grabó en mi mente para siempre. Su cuerpo estaba completamente seco, como si cada gota de vida hubiera sido absorbida, dejando solo una carcasa vacía, una piel arrugada y sin vida. Su piel, antes morena y saludable, ahora se veía marchita y quebradiza, como un pergamino antiguo. Los ojos del hombre estaban abiertos, pero vacíos, como 2 pozos sin fondo que miraban hacia la nada. Parecía haberse encontrado con algo tan aterrador que su alma había abandonado su cuerpo en un intento desesperado de escapar. Un extraño olor, algo similar a azufre mezclado con podredumbre, flotaba en el aire, aumentando la náusea que sentíamos.
Nos quedamos inmóviles, atrapados entre el horror y la incredulidad. Nadie podía explicar lo que había sucedido. Era como si la misma selva hubiera devorado la esencia de su ser, dejando solo una sombra de lo que una vez fue. Mientras lo miraba, sentí que algo nos observaba desde las sombras, algo que había presenciado todo y que estaba esperando el momento adecuado para actuar. El regreso al resguardo fue un desfile de silencio y temor. Cada paso que dábamos se sentía como una marcha hacia la perdición. Nadie se atrevía a hablar, y cada uno de nosotros estaba sumido en sus propios pensamientos oscuros, preguntándonos qué clase de entidad podía hacer algo así. La selva se había vuelto un lugar hostil, un enemigo silencioso que nos acechaba desde cada sombra, cada rincón oscuro. Terminé la semana de trabajo como estaba previsto, pero aquella imagen no me abandonó. Incluso ahora, después de tantos años, cierro los ojos y veo su rostro, su cuerpo marchito y vacío. ¿Fue realmente el Moan quien hizo eso? No lo sé, pero lo que sí sé es que, desde ese día, algo dentro de mí cambió para siempre. La selva guarda secretos que quizás nunca debamos desentrañar, y ese día fui testigo de uno de ellos. Mi nombre es Harold y pertenezco al Ejército Nacional desde el 2006. La historia que les voy a compartir sucedió en un lugar conocido como la Represa de Salvajina, en Suárez, Cauca. Este es el relato de un encuentro con lo inexplicable, en una época donde no existían drones ni teléfonos inteligentes como los de hoy. Siempre fui escéptico respecto a lo paranormal. No creía en esas cosas, pero la vida da giros inesperados. Y a veces empezamos a ver más allá de lo que nuestros ojos nos muestran. Era una noche de guardia, entre las 3:30 y 4 de la mañana, cuando el silencio de la represa me envolvía como un manto pesado. La niebla flotaba sobre el agua, difuminando las sombras de los árboles y cubriendo el entorno con una quietud casi sobrenatural. El viento soplaba suavemente, pero cada ráfaga parecía llevar consigo un eco lejano, un murmullo incomprensible que me ponía los nervios de punta. El reflejo pálido de la luna apenas lograba atravesar la niebla, creando destellos irregulares en la superficie del agua. Mientras vigilaba, una luz en el cielo llamó mi atención. No era una luz común. Su brillo era diferente, inusual, y parecía pulsar con una energía propia, como si tuviera vida. Sin previo aviso, la luz comenzó a moverse en zigzag. Por un momento, tuve la extraña sensación de que la luz me observaba, como si fuera consciente de mi presencia. La luz no solo se movía de forma errática, su color también cambiaba, pasando de un blanco intenso a un azul profundo, luego a un rojo anaranjado, y finalmente a un verde esmeralda que iluminaba la neblina a su alrededor de una manera que nunca había visto. Comenzó a bajar lentamente, y mientras lo hacía, su brillo aumentaba, hasta el punto en que se volvió casi cegadora. El aire se tornó frío, tan frío que sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, como si una presencia invisible estuviera detrás de mí, vigilándome. Intenté racionalizar lo que estaba viendo. Llamé a mis compañeros, señalándoles la extraña luz, pero las palabras salieron con dificultad, como si una parte de mí supiera que lo que estaba presenciando no tenía explicación lógica. Podría ser algún equipo militar, pero nada de lo que conocíamos podía explicar lo que estábamos viendo. Mientras la luz descendía, sentí una opresión en el pecho, como si el aire se volviera denso, casi irrespirable. El ladrido distante de perros rompió el silencio, resonando en la noche como un eco de alarma. Era como si también sintieran la presencia de algo anómalo, algo que no debería estar allí. A medida que la luz se acercaba, pude escuchar lo que parecían ser susurros, apenas audibles, pero innegablemente presentes, como si vinieran desde el mismo aire, llenando el ambiente con una inquietante sensación de que algo más, algo inhumano, estaba entre nosotros. De repente, con una velocidad increíble, la luz se elevó nuevamente, subiendo en un ángulo imposible hasta desaparecer en la vastedad del cielo. El aire volvió a la normalidad, y el frío se desvaneció tan rápido como había llegado, pero el miedo, ese miedo primigenio, persistió. Me quedé allí, mirando el cielo vacío, con más preguntas que respuestas. ¿Qué era esa luz? ¿Qué significado tenía? ¿Por qué yo, en ese preciso momento, fui testigo de algo tan inexplicable?
Hola, soy de Paipa, Boyacá, y quiero compartir una historia que vivimos con mi familia durante nuestro tiempo en el campo. Era una zona rodeada de bosque, y para llegar a nuestra casa debíamos llevar los alimentos desde la ciudad, lo cual implicaba un viaje de 4 horas. Una noche, alrededor de las 11, llegamos al punto donde el carro nos dejaba. Hacía bastante frío, un tipo de frío que cala hasta lo más profundo de los huesos de tu cuerpo. Mi hermana mayor nos esperó allí, a mí y a mi padre con un caballo. Cargamos las maletas en el animal e iniciamos una caminata que sabíamos duraría aproximadamente 20 minutos hasta la casa. Comenzamos a caminar por la orilla de un río, rodeado de un denso bosque. A medida que avanzábamos, sentíamos cómo se nos erizaba el cabello. El aire se volvía pesado y con cada paso que dábamos, el suelo parecía absorber nuestros miedos, como si el bosque mismo nos estuviera vigilando. No pude evitar decirle a mi papá: «Papi, presiento que alguien nos está siguiendo». Él, tratando de tranquilizarme, respondió: «No te preocupes, mijo, sigue caminando». Pero su voz temblaba ligeramente, algo que nunca había notado en él. Mi hermana, que siempre había sido la más valiente, también expresó su inquietud. «Alguien nos está siguiendo». Pensamos que podría ser algún animal, pero el caballo, normalmente tranquilo, comenzó a bufar y a mover sus orejas nerviosamente, como si percibiera algo que nosotros no podíamos ver. Cuando ya estábamos a menos de 1 kilómetro de la casa, escuchamos un grito desgarrador, un lamento que helaba la sangre. Era un grito tan lleno de dolor y desesperación que parecía venir desde lo más profundo de la tierra. Nos congelamos en nuestro sitio, incapaces de movernos, mientras el grito se repetía, cada vez más cercano. De repente, el caballo rompió la cuerda y salió corriendo, seguido por los perros que empezaron a aullar de manera desesperada. Nosotros quedamos paralizados, sin saber qué hacer, el pánico apoderándose de nosotros. Mi papá, con un tono urgente que apenas reconocí, nos dijo: «¡Vámonos, rápido! ¡Vámonos ya!». Corrimos hacia el patio de la casa, tropezando con las raíces y las piedras, dejando las maletas tiradas en el camino. La oscuridad parecía cerrarse sobre nosotros. Cada paso nos acercaba más al borde de la locura. Mientras entrábamos en la casa, volvimos a escuchar ese lamento, pero esta vez más lejano, como si se estuviera retirando, pero no sin antes dejar una marca en nuestras almas. Mi papá, pálido, exclamó: «¡Es la Llorona! ¡Métanse a la casa! ¡Rápido!». Nos encerramos en la casa, temblando de miedo. Aunque habíamos logrado escapar, el terror aún nos atenazaba. Afuera, entre el ulular del viento, podíamos escucharla llorar, llamándonos como si supiera que tarde o temprano volveríamos a cruzar su camino. Al día siguiente, bajamos al caserío y nos confirmaron: «Anoche pasó la Llorona por aquí. Ustedes no fueron los únicos que la escucharon». Desde entonces, nos asegurábamos de estar en casa antes de las 6 de la tarde y no volvimos a salir de noche. Mi nombre es Luis. Soy un desmovilizado. En mi pasado formé parte de las autodefensas. Las cicatrices de aquella vida, tanto físicas como mentales, me han hecho desarrollar una sensibilidad especial hacia lo inexplicable. Lo que voy a contarles es algo que jamás podré olvidar, una experiencia que aún me atormenta. Aquella noche nos encontrábamos en un lugar conocido como el Cerro Murrucucú, en el departamento Córdoba, en medio de una misión de patrullaje. A mí me tocaba la relevancia, repartiendo los turnos de guardia entre los hombres. Los turnos eran cortos, apenas 45 minutos, pero esa noche todo cambió de una manera que nunca imaginé. Estaba agotado. El peso de los años y las batallas libradas en el pasado me estaba pasando factura. Como era la relevancia, me quedé dormido. Desperté abruptamente alrededor de las 2 de la mañana, cuando el último guardia me sacudió para informarme que la guardia había terminado. Mi cabeza aún estaba nublada por el sueño, pero algo no cuadraba. Miré el reloj y una sensación de desorientación me invadió. ¿Cómo es posible? Apenas son las 2:30. No era raro que algunos adelantaran la hora para robar tiempo y terminar su turno antes, pero esto era diferente. Me invadió una sensación de que el tiempo había sido manipulado de una manera que no podía comprender. Desperté a todos los hombres y les pregunté sobre los horarios que habían cubierto.
Pero antes de que pudiéramos aclarar la situación, una neblina espesa comenzó a envolvernos. Nunca había visto algo así en esa zona. La neblina no solo era inusual por su presencia, sino por cómo parecía absorber el sonido y distorsionar las formas, haciéndonos sentir como si estuviéramos atrapados en una pesadilla. De repente, en medio de esa penumbra, apareció una pequeña llama. Era tan insignificante que al principio pensé que mis ojos me estaban engañando, pero en cuestión de segundos, la llama creció, convirtiéndose en un candelazo que iluminó todo nuestro campamento. La luz era tan intensa que proyectaba sombras grotescas en los árboles circundantes, sombras que parecían moverse y danzar por sí mismas, formando figuras que no podía reconocer, pero que me llenaban de una profunda inquietud. Nos quedamos paralizados, asombrados por la intensidad de la luz. Sentí como el miedo me invadía, un miedo que no sentía desde hacía años, desde aquellos tiempos oscuros en los que había presenciado rituales y eventos que desafiaban toda lógica. La llama parecía tener vida propia, moviéndose de una manera que desafiaba las leyes de la física. Algunos de los hombres comenzaron a murmurar oraciones, otros parecían hipnotizados, incapaces de apartar la mirada de ese fuego que no parecía natural. La llama, tras unos minutos que se sintieron como horas, comenzó a disminuir lentamente hasta convertirse en un brasero hermoso, perfectamente formado, como si alguien lo hubiera colocado allí intencionalmente. Pero lo más perturbador era el silencio que la acompañaba, un silencio que parecía absorber todo sonido, dejando solo el eco de nuestros corazones latiendo con fuerza. Decidimos no movernos y esperar al amanecer para investigar. Nadie durmió esa noche. El miedo se había infiltrado en nuestros huesos y la tensión era palpable. Cuando la luz del día finalmente llegó, la neblina se disipó tan rápido como había aparecido. Nos dirigimos al lugar donde había surgido la llama, pero para nuestra sorpresa, no había rastro alguno de fuego. El suelo estaba intacto, sin cenizas ni marcas que indicaran que algo había ardido allí. Nunca habíamos encendido un fogón en ese lugar, y lo que habíamos presenciado la noche anterior parecía haber sido un espejismo, pero todos sabíamos que no lo era.